arrancamos, episodio 42. Daniela Taimí, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás? Hola, estoy muy bien. Son las 11:32 y estoy en San Juan, Puerto Rico. Yes. Veo ese banner o rótulo a tu lado. ¿Qué es? ¿De qué es? Háblame sobre eso. Bueno, esto es Espacio Taimí y es mi proyecto educativo donde ofrezco educación musical y educación del arte. El instrumento principal es piano y también tengo un programa de apreciación y fundamentos musicales que es con instrumentos de percusión menor y todo eso, pero Ujú. siempre la meta es utilizar eso como base y un trampolín para irnos al piano. Nice. Veo, obviamente para la gente que no lo está viendo, sino que lo está escuchando, es un logo. ¿Es un flamboyán? Es una ceiba, lo que pasa es que Una como ceiba. son mis colores favoritos, esos así amarillo y rojo, pues quise hacerlo así. Pues un logo fabuloso con una ceiba y el piano. ¿Esa ceiba te la diseñaron o tú la pintaste? Yo hice el diseño, entonces Ujú. un diseñador gráfico pues me ayudó a hacerlo. O sea, pasarlo Genial. así con todo y yo lo hicimos muchas veces. Yo quería que las raíces estuvieran donde, ¿sabes? Que representa un piano, que Ujú. no fuera en cualquier lugar. Pues ella tiene su banner y tiene su logo en su camisa y yo estoy aquí toda emocionada. Te recuerdo del conservatorio, eres mucho más joven que yo. Te conocí allá cuando, yo no sé si quizás cuando reservaba salones o en qué momento. Ujú. eh, Y siempre te vi muy callada, pero muy enfocada. Es como la niña calladita, con buenas calificaciones, muy enfocada. Sé que transicionaste y que has tenido la capacidad de diversificar tu conocimiento y de crear, más que nada de crear como creaste esta escuela, si le podemos llamar así, en donde incluyes el arte y la música. ¿Y el arte específicamente pintura o qué exactamente se ofrece ahí? Sí, pues ofrecemos lo que es dibujo con acompañamiento de aplicación de color, que es pintura. Porque Ujú. así fue que yo pues me desarrollé dibujando y luego aplicando el color. So, eso es Entonces, mi desarrollo en cuanto al arte aquí. lo más cool o lo más chévere es que esto es algo que a ti también te interesaba y que tú comenzaste haciéndolo por tu cuenta. Ujú, sí, definitivamente. O sea, el arte fue autodidacta, diferente de la Ujú, música, que esas son las historias. Yo comencé desde siempre, desde que tengo memoria, a dibujar, a pintar. Entonces lo fui desarrollando, observando imágenes y imitándolas ujú. todo el tiempo del tiempo. No es hasta ahora, ¿verdad?, que me estoy desarrollando más en esa área, que ahí es donde conozco la magia y como que le empiezo a poner nombre a todo eso que estaba haciendo sin saber necesariamente cómo se llamaba y eso. Exacto, todo el asunto de la teoría. Esto es lo que sé hacer, esta es mi arte, pero entonces ahora todo esto tiene nombre y lo puedo Exacto. clasificar y lo puedo nombrar. Sé que todo este asunto, porque lo dialogamos antes de comenzar a grabar, es lo que hoy día mucha gente comenta o menciona de emprender, de crear, de entonces no me voy a ir a un lugar a trabajar, voy a crear mi propio proyecto con las cosas exactas a como las quiero. Tú tienes tu espacio, ofreces las clases que quieres, llevas el currículo que tú misma vas creando, tú eres tu propia jefa, pero tú tienes que llevar la agenda, dar las clases, enseñar música, enseñar pintura, crear el currículo, encargarte de traer niños ahí. O sea, que también estás con el asunto de reclutamiento. Y sé que esto no fue de la noche a la mañana, porque obviamente nada es así. Y en Puerto Rico particularmente sí puede que te tome hasta más tiempo y eso no va a depender de ti, no es algo que puedes controlar, porque pues así es el sistema de la isla. Lo que sí me llama mucho la atención y considero que es digno de admirar y que quiero que compartas en detalle
es que esto no pasó después que te graduaste. No fue que te graduaste y dijiste, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Déjame inventarme esto. Fue algo que siempre supiste que querías hacer y que empezaste a planificar mientras estudiabas. Cuéntame de eso. Ujú. Sí, pues yo comencé a estudiar música cuando tenía 14 años. O sea, voy a irme para allá, porque Ujú, así es como comienza. Entonces, la maestra que tenía, que yo en mi familia nadie es músico ni nada de eso, ¿sabes? Era como, y teníamos un teclado en mi casa, pero no era como que yo me sentaba y yo sentía que hacía música. Like, todo lo que yo hacía para mí no era como el arte, era como que yo decía necesitaba dirección. ujú, So, conozco a esta gran maestra y veo su transición de trabajar para alguien y luego irse para trabajar para ella, ujú, 100%. Y yo, ¿sabes? Para mí es como que, wow, esto es posible. Y me inspiró a mí. Desde ese momento yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer como profesional. Porque ya se acerca en ese momento la high, el qué vas a hacer y todo eso. So, nos preparamos para entrar al conservatorio. Jamás sabía de esta escuela, de esta universidad. O sea, todo era súper nuevo. Me preparo y cuando estoy en el conservatorio, eso era, definitivamente siempre era algo que me sorprendía y que yo decía, esto es, ¿me entiendes? ujú, Nunca lo dudé. Y en ese proceso, ya con esas ganas de buscar también, tú sabes, mi dinero, yo decía, esto yo lo quiero compartir, tú sabes, con más personas y a mi manera. So, ujú, iba poniendo todo lo que aprendía en las clases, lo iba poniendo como en un orden según como yo lo recibía. Y en un momento dado, o sea, yo había comenzado en casa de mis padres a dar clases, así, sin saber, así porque ujú. quería hacerlo. Y así es que uno aprende porque uno dice, que esto no funciona, estoy saturando a esta persona, me quedé sin herramientas, necesito seguir aprendiendo. Y así uno va creando sus planes y todo eso. Que Entonces, técnicamente tú misma buscabas cómo practicar lo que ibas aprendiendo. exacto, Que eso le sí. pasa a mucha gente, y de repente hasta dicen: "Esto no es lo mío, yo no quiero enseñar, yo no quiero educar", o es overwhelming, o yo entiendo que puedo impactar a la comunidad desde otro punto, pero entonces Ujú, me gusta eso de que siempre y lo hiciste de una manera muy orgánica, o sea, no veo como que sí. alguien te dijo que era lo que tenías que hacer, o que tus papás son maestros, entonces tú estabas Ujú, persiguiendo la carrera, o esas actividades porque lo veías todo el tiempo. sí. Sí, así mismito fue. Siempre me gusta practicar lo que estoy haciendo, porque así es que uno Ujú, aprende literal. So, en ese proceso, daba clases en casa de mis papás cuando iba, tú sabes, a lavar la ropa, como todo universitario empezando y compartir. Entonces, en un momento dado, yo dije, quiero irme más, tú sabes, más lejos, más formal, ujú, y decidí ir a las escuelas con una mini propuesta, y sentarme con el director, la directora, y decir, mira, esta soy yo, soy estudiante, pero me siento capaz de enseñar estas edades, ¿verdad? Si me das la oportunidad. Y te digo, o sea, yo no cobraba nada, nada. mm, Obviamente, y yo lo acepto porque no, eso es lo que yo quiero, la experiencia y la oportunidad. claro. So, gracias a Dios, pues me abrieron las puertas en una escuela en el Viejo San Juan, democrática, una filosofía nueva para mí, fuera de lo tradicional, ¿verdad? Una escuela, así que no era un sistema público. Entonces iba con mi carrito, todo de instrumentos, desde un parking súper lejos, tú sabes, haciendo todo eso, todo ese esfuerzo. Y ahí decía que esto funciona, esto no funciona, estas edades son más difíciles, o sea, toda esa experiencia uno lo va juntando. Entonces, ahí en esa escuela conocí a una gran persona que me comparte lo que es esta filosofía, esta pedagogía que se llama Waldorf. Y lo que trabaja especialmente que me llamó la atención fue la naturaleza con lo que es la enseñanza y todo el estilo de vida. Como no sabía de esto, pues acepté un cursito que iban a dar y me quedo allá en un sitio con un montón de personas de Puerto Rico que sabían de esto, una comunidad. So, yo Ujú, estaba ahí así, sin saber nada. Y ahí fue que conocí personas, este mundo, y conozco a una directora de la primera escuela Waldorf en Puerto Rico, que era en Aguadilla.
y me dicen, mira, estamos buscando maestra de música y qué sé yo. Y yo, pues, si me das la oportunidad, y como yo siempre iba a Camuy, yo digo, pues, hago el esfuerzo también. Ujú. So, hice eso como por un año. Y, like, iba los viernes, una vez en semana, y cogía 3 grupos, ¿me entiendes? Mientras iba estudiando. Y así uno va conociendo qué cosas funcionan, qué no. Igual esta filosofía no podías enseñar, no se enseña muchas cosas de manera tradicional. Ujú. Es como, tú no le dices, ahí aprendí que, o sea, tú no le dices los resultados a los niños, ¿sabes? Tú tienes que hacer que de ahí es donde viene el aprendizaje, que ellos lo descubran. Igual, por ejemplo, en este caso, te voy a hacer la comparación y el ejemplo, con las notas musicales. ¿Sabes? No decirle do, re, mi, fa, sol, así. ¿Qué tal si con la palabra inicial le buscábamos otra cosa? En ese momento yo utilicé aves nativas de Puerto Rico. Wow. Entonces, Y todo esto lo sí, estás creando tú, no es como que hay un libro que te dice cómo sí. lo vas a enseñar. Sí, o sea, antes de todo esto, de esa oportunidad, nosotros nos reunimos y hablamos cómo es que funciona, tú sabes, me dejan saber y me Ujú. dan ciertas herramientas, ciertos libros que tienen canciones, porque se trabaja mucho por las épocas del año, o sea, y todo lo que iba a enseñar, todo tiene que tener un propósito Ujú. y que tiene que estar, por ejemplo, en la época, qué canciones estamos cantando, que por lo menos que en esa educación iba y con la filosofía y con el grupo, pero que también como maestra cumpliera esa función mía de mi objetivo, Ujú. que eran de lo que es Espacio Timing, que es educar música y, por ejemplo, el pulso y todo eso, sin llamarle de esos nombres, pero yo como maestra, saber que esas cosas que estoy haciendo, cambiando las notas por nombres y whatever, pero que están logrando una postura, están logrando una entonación, o sea, todo eso estaba aprendiendo y aplicándolo y ahí es donde surge toda esa experiencia, planificación y enriquecer espacio para mí. Me graduó de esa escuela, me recomiendan para otra que hay en Trujillo, Trujillo Alto, Ujú. Waldorf. Hay Después muchas escuelas en Puerto Rico. pues hay como 4 o 5 por ahí. Y Mm. hay de diferentes grados. Entonces son comunidades, son personas, o sea, cuando tú entras aquí, tú tienes que saber que, o sea, es para cambiar tu vida también, que, o sea, no es un lugar, no es público, no es gratuito, ¿me entiendes? Es como, Ujú. ¿por qué? Porque los recursos que se utilizan, como te dije, todo es con propósito, se necesita que sean de calidad y que trabajen para el bienestar de los niños en muchas facetas. Por ejemplo, eh, los materiales y los juguetes no son de plástico, no son juguetes que son dados. Ya, por ejemplo, un carrito, lo que crea la sociedad consumidora es como, te doy un carrito de plástico, whatever, sigue siendo un carrito. Tú no puedes, los niños lo ven y dicen, ok, quiero otro, cómprame otro, ay, quiero. Entonces ahí tienen un montón, no lo usan. Entonces en Waldorf, por ejemplo, los juguetes son o que ellos lo hacen también, o son de madera, que por la madera, un tronco puede ser un carrito, puede ser un bote, puede ser lo que sea, ¿entiendes? Que Por ellos eso, ven como de un pedazo de madera, como mencionas, de un tronco, entonces estas son todas las cosas que puedo crear y como me tomó quizás tanto trabajo, tuve que seguir este proceso, pues sí valoran mucho más lo que sea que puedan crear. sí, y cómo algo se puede transformar en muchas cosas, le das mucho Ujú. uso y creas tacto con la naturaleza. O sea, ellos cuando van al parque, pues entonces juegan con lo que encuentran, ¿entiendes? Haciendo esa conexión y imaginación, que eso es lo que se quiere trabajar en los niños Ujú. especialmente, no dándole los resultados. So, teniendo toda esa experiencia, yo lo voy aplicando también a mi enseñanza musical. Por ejemplo, que pasen por ciertas actividades y experiencias que los ayuden a luego entender el porqué. No como de una manera tradicional de, ok, ven, te sientas, te enseño, repite después de mí, de mi fa, qué sé yo. Exacto. Y esta es la canción, se llama tal, ok, nos vemos el próximo día, aprendemos otra. O sea, eso no es mi propósito. Y así es que
que voy desarrollando lo que es Espacio Time Me. Entonces te pregunto, en Waldorf en música, quien quiera adentrarse utilizando y viviendo en esa metodología y con ese estilo de vida, ¿hay tal cosa como estudiarlo, certificarse? ¿Es algo que tú aprendes una metodología general y te toca a ti aplicarlo a la música? ¿Cómo funciona eso? Pues Waldorf, usualmente las maestras se van a México a certificarse, toma muchos años también como un bachillerato, ¿verdad? Ujú, Y Waldorf se divide en muchas áreas, en la medicina, en la agricultura, en la enseñanza de diferentes materias, ujú. entre ellas la música, que también trabaja como una combinación con euritmia, trabaja la música con el cuerpo, pero yo no estoy certificada en nada, es simplemente la experiencia y si tengo interés, pues hasta ahora mi interés ha sido estar en la comunidad y aprender observando y viviendo en ella. Pero así de Claro. adentrarme a estudiar, en este momento, ¿sabes? No, no lo veo ¿Y es por el algo que momento. quizás pudieras hacer en el futuro o cómo te ves en ese sentido? Pues me gustaría lo de euritmia, que tiene que ver música con el cuerpo. Ujú. Eso porque he tenido cierto acercamiento a diferentes dinámicas desde ese punto de vista y me llama la atención, me interesa porque lo puedo aplicar en la enseñanza musical. Pero en este momento no tengo espacio para eso. Entonces, hablando sobre el tiempo, Ujú. sé que comenzaste a practicar tu proyecto, tu escuela, a planificarlo desde que estabas estudiando, la creaste, la tienes, la mantienes, vive, es real, tienes tu espacio, pero entonces no es lo único que haces. Además de tener tu propio proyecto bajo tus condiciones y con el estilo y con la metodología que quieres impartir, también haces otras cosas. Háblame de qué son esas otras cosas que haces. Adicional, yo pues como te dije, había sido el arte de forma autodidacta. Ujú, Pero yo soy de una persona, o sea, que yo necesito, like, si yo tengo un deseo como de ujú. aprender algo, o sea, a mí no me gusta tener ese sentimiento de, ay, ¿qué hubiese sido? ¿Me entiendes? Ajá, el what Like, if. yo odio eso Ujú, porque, like, la vida es una, ¿me entiendes? Y hay una frase que me encanta que dice, como que no importa cómo, lo que importa es el por qué, tú sabes. ujú, No importa cómo lo vayas a hacer, si el por qué es más grande, o sea, pues tienes que hacerlo. Con eso en mente, después de la pandemia, yo dije, ya sentía la necesidad, ya lo sentía. Yo soy una persona, o sea, me escucho mucho y sentía que ya era el momento de meterme en artes plásticas para mm, poder entender todo esto y desarrollarme mucho más y poderlo enseñar en Espacio Time, porque para mí este es mi proyecto de vida. Tú ujú. sabes, y aquí es donde puedo compartir eso que aprendo. Y no lo podía hacer. Like, gente, ay, ¿me puedes enseñar arte? Y yo, no sé, ¿entiendes? Porque no pasé por ciertas experiencias y ahora sí te puedo decir, ya este es mi segundo año en artes plásticas, mientras hago todo lo demás, voy Estás poco haciendo a un poco, bachillerato. sí, bachillerato, pero voy bien poco a poco, cojo 2 clases por semestre Ujú, y, y entonces pues así me da tiempo de entender todo y hacer todo lo demás y realmente no pienso cuánto me falta ni nada de eso porque el por qué es lo más importante y y es tú, aquí ¿por es qué no es donde, obtener el grado? Es la ajá, experiencia de no, vida y el sí, conocimiento que estás ni las adquiriendo. notas ni nada de eso, es como que, ok, hice esto, wow, ya entiendo, ¿qué más? Entonces, y así estoy, sí. Así que tienes tu escuela, estudias part-time técnicamente. ¿Qué Sí. otras cosas haces? Ok, también trabajo en un coffee shop por las mañanas, o sea, de lunes a viernes yo me levanto a las 4 y entro a las 6:30. Entonces, de lunes a viernes trabajo 4 o 5 horas en un coffee shop en Starbucks. Ujú, Y entonces durante el día salgo temprano, me voy para la universidad o me voy
hacer las otras cosas administrativas y todo, la planificación, y por las tardes es cuando abro Espacio Tiny, de ¿A qué martes a hora sábado. abre tu escuela? Pues el espacio abre, o sea, es por acuerdo. Estamos Ok, de acuerdo personas, a las estudiantes que vas a tener por día. sí, ahora mismo estoy de martes, jueves, viernes y sábado. El Ujú. sábado es el día que más tengo, o sea, de 9 a 7 de la noche. Pero Sí. dentro de ese tiempo, o sea, a mí me gusta mucho cuidarme, tú sabes, y tener tiempo con las personas. Así que yo pongo unas personas en cierta hora y si son familias, o sea, me quedo ahí, pongo 1 o 2 horas después para lo que después yo como, cierro, me voy, me despido, o sea, nunca es un rush, nunca es como que, ok, viene el próximo, viene el próximo, porque de eso no se trata de relaciones y de yo también, ok, ya viene la otra persona, pues me voy a preparar, saco el material, me practico, tengo en, qué sé yo, caliento y todo, tú sabes, eso es una bendición poder hacer esto. Y básicamente, como mencionas, tú te tienes a ti muy clara y te enfocas en ti y entonces vas creando, pero tú sabes que tú no estás en un estrés, que tú no estás metiéndote presión de más, que tu enfoque no son los números o lo que me voy a ganar, sino es cómo yo te voy a impactar, que yo puedo aprender de Sí. ti. Y es como, y es particular. O sea, escucharte describir cómo vives tú, cómo lo haces tú, es muy particular porque no nos crían así. Ujú. Todo el tiempo tiene que ser cuántas clases vas a dar, todo el tiempo es cuántos días estás trabajando, y entonces la sobrecarga de trabajo, el enfoque es cuánto dinero vas a ganar para poder pagar, y entonces es tu manera de ver la vida y ver tu profesión y verte como individuo y cuidarte a ti antes de poder ir a depositar algo en alguien. Eso, la vida te lo enseñó, tu familia te lo enseñó, ¿cómo has llegado hasta ahí? Bueno, pues cuando salgo de la universidad, que entro al conservatorio, ya yo pues en ese momento estoy viviendo sola, ¿verdad? Y ahí es Ujú. cuando cuando yo me empecé a conocer mucho más, empecé a escucharme y yo siempre he estado bien enfocada, como tú me mencionaste ahorita que me veías y eso, o sea, porque esa siempre he sido yo, como enfocada es como esa necesidad de poder seguir buscando, ver las respuestas y poder encontrarlas en el camino, en la naturaleza. O sea, para mí ahí es donde está Dios. Y en ese momento de cuando estaba pues, ya en la universidad, pues cuando más te puedo decir que trabajé en lo que es mi yo y mi espiritualidad. Y ahí es donde todo se empieza a alinear con lo que hago, el trabajo. Entonces, el cuerpo uno lo va escuchando, como Ujú. que la sobrecarga, que dónde voy a poner mi mayor energía. Obviamente en la familia uno aprende muchísimo, tú sabes, en la crianza, y uno va viendo que esto no me está haciendo sentir bien, aquí este grupo de personas, o vamos a decir, ciertas actividades que yo sé que por ejemplo, no voy yo puedo estar haciendo otras cosas que me enriquecen. O sea, es aprender a decir como dónde vas a gastar tu tiempo. O sea, Ujú. y en ese proceso, en qué vas a hacer con tu tiempo contigo, con qué personas. Y yo pues he sido muy cuidadosa en eso. Como que, y no es como que sigo un libro ni nada, es como escuchándome. Porque si yo no estoy bien, no voy a poder hacer nada de lo Exacto. que hago. Like, si tengo un dolor por aquí, ok, tengo alergia, ¿qué me pudo haber dado? ¿Qué comí? Y todo eso, a mí suena como controladora también, pero realmente eso es algo que también tengo como reto de mejorar todos los días, porque ciertas cosas pueden ser como llegar a ese punto. Y también estoy aware of that, como que me entiendes, de que, ok, hay cosas que pues uno ve también y en la familia, por ejemplo, uno a veces, o en los niños, quiere controlar, ¿verdad? Y Ujú. más siendo maestra, que también uno como que tiene eso ahí,
pero es estar consciente de que uno acompaña esos procesos de la vida, ya sea relaciones o en este camino educativo, tú estás acompañando, ¿entiendes? Y cada uno tiene una personalidad que dentro de cada persona, ¿sabes? Yo también me gusta conocer a las personas por como su lenguaje corporal. Y entonces, estando enseñando, pues puedo como que identificar, ok, esta persona, ¿me entiendes? Y por ahí, o sea, no todo el mundo le hablamos igual, ¿entiendes? Y por más que uno quisiera lograr cosas o con las personas exterior o con uno mismo, ¿verdad? Uno tiene que aprender a escuchar y también decir, no estoy en control, ¿me entienden? Porque es escuchar el universo también, vivir acorde, ok, hay cosas que uno quiere, un sueño, un plan, este plan de, ¿verdad? Espacio también, este sueño, esta visión. En muchos momentos era como que, ay, ya quiero trabajar para mí, ya quiero tener esto, pero llega cuando tiene que llegar, ¿entiendes? So, es como que esa paciencia y todo eso, pues es mucha awareness, como de todo, like es día a día, día a día. Y todo eso se va acumulando y llegas a ser la persona, ¿me entiendes? Que uno es. Pero es todos los días, like un trabajo todos los días de muchas cosas, muchas cosas. Y todo eso que describes y de la manera que lo describes, se escucha fabuloso. Pero, como muy bien dices, de la misma manera que tienes la capacidad de tener la conciencia, de darte cuenta, de escuchar, de entender, de aprender en el proceso, no significa que se te da fácil. Significa que sí tienes la madurez para verlo y entenderlo y aplicarlo, porque más que todo a veces uno lo ve, a veces uno lo ve y lo entiende. Y entonces la meta final es verlo, entenderlo y aplicar un plan o una respuesta o un paso o algo que te va a ayudar a desenredar si es que algo enredado o algo que está stuck, como que esto me está deteniendo, esto me tiene aquí y siento que ya no tengo para dónde ir porque te sientes acorralado. So sí admiro todo cómo lo manejas tú. Y obviamente que tú lo ves, lo entiendes, creas un plan y lo aplicas, que esa es la parte más difícil. Y entonces me imagino, mencionaste que sí que en algún momento sentías como que, quiero abrir espacio time y no avanzo, no pasa, oh my God, ¿qué voy a hacer? Sí sé que en algún punto como que se puso más intensa la situación, particularmente cuando pasó el COVID. ¿Cómo afectó la pandemia con tus planes? Porque hasta escuchándote aquí tu voz no cambia, tienes un temple muy tranquilo, te escuchas en paz, pero que tu deliver, que te expreses y que te percibas, que yo te pueda percibir de esa manera, no significa que a ti no te pase nada. A ti también te pasan cosas. ¿Cómo Sí. afectó la pandemia en tu camino? Pues cuando llegó la pandemia, o sea, yo estaba con espacio time y todo, siempre lo he mantenido, porque estoy clara de que si uno detiene, tú sabes, el proceso, em, uno a veces no puede, el volver es más difícil. Pero entonces la pandemia, hubo un tiempo que ya no era presencial, me hizo detenerlo físicamente. Ya no iba a casa de mis padres, donde en aquel momento era que tenía más estudiantes en Camuy, yo vivía en San Juan y hacía ese viaje semanalmente. Entonces era como que, ok, tengo que cambiar los muñequitos, pero realmente lo dejé fluir, tú sabes, estamos en pandemia, pues vamos a pensar. Entonces, hasta que un momento dado me comunican, se contactan las familias, como que mira, ¿qué tal si lo hacemos virtual? Y yo jamás había pensado eso. Y yo, pues ok, vamos a hacerlo y así continuamos virtualmente. Pero obviamente uno necesita, siempre he tenido otro trabajo. Entonces en ese momento no tenía. Y yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces me llama esta persona clave que fue la que me compartió lo de la filosofía de Waldorf en la primera escuela que me abrieron la puerta.
ella, que fui a aquella actividad y conocí a todas las personas, la comunidad, pues me contacta esta persona otra vez y me dice, mira, ya tengo mi escuela. O sea, ella trabajaba para otra persona en aquella escuela donde yo había tocado la puerta. Ujú. Pero ahora ya ella tenía su escuela, que era como que, wow, tú sabes, logró un gran sueño. Y ella me estaba invitando a ser parte de ella, de este camino nuevo como maestra cuidadora en su escuela Waldorf. Y pues claro que sí, lo acepté. Obviamente siempre, en todos los caminos y todos los otros trabajos que he tenido, estoy siempre clara y se los dejo saber a los jefes, ¿verdad? Que eh, tengo espacio para mí y que eso, ¿me entiendes? El horario o todo tiene que ser respetado. Es como que no puedo, ¿sabes? Muchas veces uno tiene que decir no a muchas cosas y siempre desde que entro a tu trabajo, pues lo dejo claro porque trabajar para otras personas requiere, muchas veces ahí uno se da cuenta que esa potestad de ser jefe muchas Ujú. veces ciega a las personas de que otras tienen sueños y tienen sus cosas, ¿verdad? Eso es algo que siempre me gusta dejar claro y en esta escuela pues me dieron esa oportunidad y funcionaban las dos cosas, tener ese trabajo por la mañana y por las tardes paso también. Entonces, este trabajo era sumamente diferente, era maestra cuidadora para edades de 2 a 6 años, por ahí, 6 7 y aprendí muchísimo sobre más de la filosofía Waldorf y a vivirla, porque todo ese tiempo antes yo iba a las escuelas y era como que con mi plan, ¿sabes? Todo lo que yo iba a hacer ese día, Ujú. estaba 1 2 horas y me iba. No era como que profundizaba, sino que wow, lo que veía y todo eso. Pero ahora estaba dentro de la comunidad y de lunes a viernes convivía con todos los niños y las familias. Así que uno aprende un montón de las etapas de desarrollo, las personalidades, cómo la familia, o sea, los niños son completamente espejos de la familia, cómo en ese proceso y como maestra tú puedes ver lo que está pasando en el hogar. Y también conocí la manera de hablar a los niños, cómo tradicionalmente y en la sociedad, en nuestra crianza nos enseñan o las personas adultas a nuestro alrededor, por ser adultos y ser familia, sienten ese control de los niños, ¿sabes? Ujú. Y entonces ahí es donde viene el no tener respeto hacia el individuo, a pesar de que sea un niño. Entonces, ese control de que hablábamos ahorita, como que, wow, y ahí es donde entra el ego, y ahí pues, uno va poniéndole nombre y dice, wow, el ego es lo que hace que la sociedad esté como esté, pero como padre, como adulto y como maestro muchas veces tradicional, es como que el ego es como que no, tú haces lo que yo te digo y no me cuestiones y dale, hazme el resultado que yo quiero que tú hagas. Ujú. ¿Entiendes? So, en esa escuela aprendí que, ok, cómo decir las cosas desde un punto de vista asertivo. Muchas veces uno dice no, siendo fuera de esa comunidad, ¿verdad? Como que no, pero ¿y por qué no? Porque te dije que no. O, ¿me entiendes? Y también muchos adultos, de forma tradicional, me les dice tanto data a los niños. Y ahí Ujú. también en esa escuela me cambió todo, porque es como que en la sociedad es como que te doy los resultados, la información, la teoría, porque quiero que seas independiente lo más rápido posible, quiero que seas más inteligente, que ganes todos los premios, que... Entonces, la sociedad es como que mientras más es mejor, ¿entiendes? Y no se dan cuenta de respetar la infancia, que pasa tan rápido. Y tienen una vida entera para preocuparse de resultados de data, de aprender y todo tiene su tiempo. Ujú. Entonces, en esa escuela, pues, wow, me cambió la vida y uno en los niños tiene que trabajar. Eso es una época dorada. Muchos adultos y familias trabajan y piensan en el futuro. No, estudia tantas horas o haz esto porque en el futuro tú vas a ser independiente, tú vas a tener esto, tú esto. Y entonces la infancia, que es la clave de todo, y el desarrollo donde está la plasticidad, toda la esponja, que crean los valores sin tú tener que a los 15 años tener que estar llamando y no, porque ya ahí tú sembraste los valores, ¿entiendes? Y la Claro. confianza y
So, es como, wow, te transforma todo y por ejemplo, respetar los espacios, como que había muchos encuentros o alguna situación que pasaba con los niños y es como que vamos a hablarlo en el momento, ¿entiendes? Y resolverlo siempre desde el punto de vista del amor. Las maestras no, ¿sabes? No es que se regaña, es siempre se dialoga. Y siempre después tú los ves, o sea, uno siempre está ahí, siendo maestra, cuidadora, viéndolo todo. Pero ellos no es que estamos ahí estudiando, sino aprendemos tanto observando. Y en ese proceso de observaciones, todas esas cosas que tú ves que los adultos y las maestras resuelven con ellos en alguna situación, ellos después lo hacen solos. O sea, en sus juegos. Ellos, y entre otros viene un tercero, no, mira, un abrazo o así. Bueno, o sea, literalmente todo lo que hacen los adultos es reflejo de esas mini sociedades que están ahí jugando afuera. Y pues ahí eso me cambió todo. Y es un estilo de vida, yo los recomiendo un montón. O sea, y ahí es donde yo me encontré como maestra y quiero seguir siempre. Y de todas las personas que tengo, muchas de los estudiantes son también Waldorf, ¿sabes? Como que Ujú. uno se empieza a entrelazar y aquel conoce todas las personas que tengo siempre, no es como que por publicidad ni anuncios ni nada de eso, llegan porque conocen así, de otros espacios. Y ha sido hermoso todo el proceso. ¿Siempre has trabajado con grupos pequeños? En las clases, Ujú. como, pues yo trabajo de manera individual. Pero sí he tenido oportunidad de, por ejemplo, en esos espacios estar grupalmente y también en las escuelas donde yo iba. Ahora mismo no estoy en escuela, eso es otra misión que tengo en algún momento. Regresar. Sí, estoy ahí enviando propuestas, pero es difícil entrar a escuelas que no son Waldorf, ¿sabes? Ujú. Que no son así. Entonces, en esas escuelas trabajé grupalmente y eso es otra dinámica, me encanta esa dinámica. Pero me refiero a la cantidad de estudiantes que tienes en cada grupo. ¿Te afectan de alguna manera? ¿O te va igual de bien con 5 o 30? No simultáneamente, tú dices Hablo de simultáneamente. un grupo, porque por ejemplo, eh, he tenido conversaciones con otras personas que si son grupos pequeños, que prefieren grupos pequeños, que entienden Mm, que los grupos pequeños pueden tener muchas más experiencias, pueden aprender más rápido, se pueden desarrollar de una manera, la interacción es diferente. Y hay gente que dice, yo jamás voy a ir a estudiar, voy a enseñar en una escuela pública en donde tengo 30 niños en un lugar. ok, Así que, ¿cómo te sí. sientes tú en cuestión a la cantidad y cuál es tu opinión en cuanto a grupos grandes y grupos pequeños? A mí, la máxima cantidad que yo pudiera manejar enseñando música, ¿verdad? Yo te diría de 10 a 12 Ujú. máximo. Y depende de las edades. Si son pequeños, 7, 10, o sea, pero si son en la práctica docente, que fue mi grupo más grande, así, esa experiencia en una escuela pública, eran como 15 y, y me gustó porque eran de high school, ¿me entiendes? Era otra dinámica. Uno le habla diferente, uno puede como que, tú sabes, ya no hay tanto parafraseo, Ujú. pero si son niños, definitivamente poquito, porque si estás sola, tienes que tener control de todo eso, porque los niños, si uno se te distrae, ellos todos van a hacer lo mismo, ¿me entiendes? Y tú como maestro tienes que tener muchas herramientas para poder traerlos de vuelta a la clase. O sea, es bien Ujú. retante, bien retante. Pero a mí me encantan los grupos, me gusta mucho, es mucho trabajo por eso mismo, porque tu energía está viendo qué está haciendo aquel, ok, pero a la misma vez tú estás cantando, tú estás, cómo se reparten los instrumentos, cómo se regresan, o sea, todo eso yo lo planifico. Porque Ujú. si, en qué orden vas a hacerlo. Si uno si se para uno, se da daño todo, porque no empiezan a brincar, o sea, todo es mágico todo, tienes que estar bien presente.
para poder ser maestra. So, Entonces, ¿qué pudieras decir? Y aquí esto es una pregunta general, incluyendo hablábamos de que tú siempre has estado en espacios que tienen características o particularidades específicas y que no son tradicionales. Por ejemplo, tú no eres una maestra de música en una escuela elemental que tienes 30 niños a la vez. sí, wow. Y tú reconoces cuáles son, cuál es tu capacidad, con qué es lo que tú puedes trabajar y tú decides lo que tú quieres hacer. Sí. Nunca has recibido, y a lo mejor quizás no lo has recibido, pero ¿qué tienes tú que decir en el asunto de la opinión social de que entonces se puede interpretar como que tú no quieres, o sea, no hablo de ti, hablo del maestro, como que el maestro lo quiere fácil porque quiere un grupo más pequeño o no está completamente capacitado porque no puedes bregar con 30 a la vez y yo sí lo tengo que hacer? Entonces se dan todo este tipo de comentarios y comparaciones entre la educación tradicional y otras metodologías. ¿Qué opinas Ay, tú sí. sobre eso? Wow, es un tema tan profundo porque, por ejemplo, en la escuela, estuve, ¿sabes? De estudiante en conservatorio, siempre estuve haciendo muchas visitas a escuelas, Ujú, muchas. Y fui a escuelas públicas y me sorprendió mucho que el enfoque mayor era llenar un portafolio. Era como ujú, que, wow, eso era, si no llenas el portafolio, bla, 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 y yo como que ahí yo me quedé, ahí fue como un despertar, como que, wow, hacia esto es lo que es la educación pública mayormente. ¿Por qué? Porque me remonté cuando yo estaba en la escuela, yo estudié en la escuela pública, y yo veía ese patrón que estaba ahora viendo de afuera, ujú, como, y ya entendí el por qué, tú sabes, como que el maestro en Puerto Rico en escuelas públicas, el departamento, o sea, imagínate todo ese trabajo que yo te dije por un grupito de 10 o de 5 todo eso, I mean, si tú, o sea, ser maestro, o sea, es de todos, porque todos somos modelos, alguien siempre te está mirando y te va a imitar, o sea, somos así, pero sí, como profesión es mucho trabajo. Entonces, siendo maestro en escuela pública, el departamento, y tú te das cuenta de, wow, te fajaste un montón, te encanta esta materia, lo hiciste porque te encanta y quieres compartirlo, llegas a este trabajo y no te pagan la cantidad que es todo tu tiempo ahí metiéndole, porque fuera de la escuela tú tienes que planificar, tienes que buscar materiales, tienes que pensar qué voy a hacer mañana para que los nenes se motiven y no estén ujú, ahí, que se quieren ir ya. O sea, y muchos maestros dicen, ok, copien la página 30 y se rinden en cierta forma, porque si no tienen otra opción, pues obviamente no, ya tienen su vida personal que tiene muchas responsabilidades, ¿no? Like, como que se rinden. Y en ese sentido, pues me da mucha lástima el sistema público en Puerto Rico, la sociedad en general, o sea, no respeta muchas profesiones, la principal, el maestro. Eso es una pena. Hay muchos países que quizás sí, pero hablando de Puerto Rico, que me importa principalmente, por eso es que yo nunca pensé irme a una escuela, ¿sabes? Como que desde que escogí esta carrera, no dije que esa era mi primera opción. ujú, Siempre tuve esta visión. Me encantaría estar en una escuela pública, ¿sabes? De tener 30 y decir, como te dije, a mí no me gusta tener la idea, quiero también pasar por la experiencia. So, algún día quiero estar ahí para decir, wow, o mira, logré esto, que eso es, pues, estar positiva. Porque sí estuve en escuelas que recuerdo que teníamos un montón de compañeros y los maestros sí lo lograban, ¿entiendes? Lograban muchas cosas con nosotros, que depende de muchas cosas, pero en sí, no hay respeto en la sociedad por esta profesión y menos en Bellas Artes. O sea, son las ujú. primeras que recortan, que como que qué triste porque son los que, el arte es lo que hace un ser humano, las Claro. bellas artes. Y eso es parte del plan de la sociedad, tú sabes, te enseñamos desde chiquito a tener un resultado para que trabajes en eso, como que no es que trabajes en ti personalmente, ni en tu espiritualidad,
ni que hagas cosas lindas, ni que crees, ni nada. Simplemente trabaja para otro. Ujú, Y eso es desde la crianza, está en el sistema, pero si uno como adulto no se sale de la cajita y observa todo lo que está pasando dentro de la sociedad, pues no vamos a cambiar eso. ujú, So, yo creo que estos espacios, así como, ¿verdad? Espacios de mí y las comunidades que estamos ahí, hay muchas personas que están cambiando ese juego. Pero hay que despertar, ¿entiendes? Es como un trabajo de cada persona. Es como bien abstracto, bien profundo. ujú. Y entonces, a través de todo, todo tu camino, mientras estudiabas, vivías con tus papás, mientras hiciste el bachillerato, cuando finalmente pudiste concretar tus sueños, mientras tuviste todas estas experiencias en donde voluntariamente te involucrabas en las escuelas e ibas y dabas tus servicios sin recibir remuneración económica, pero todas las experiencias que recibiste, pues ahí estaba tu paga. Y es lo que te ha ayudado a formarte y a estar en donde estás hoy día. Dentro de todo, o en algún momento en particular, ¿sentiste que algo hizo clic o encontraste la respuesta a alguna pregunta que eternamente estaba en tu cabeza? ¿Ha habido algún Wow, qué momento lindo. transformador? Pues, wow, es que son tantos, son Ujú, muchos, porque es siempre, o sea, no siempre, esa palabra es como que, pero es como que cada día digo, ok, pasó algo, no lo vi venir, qué sé yo, y yo entiendo, me siento, ¿verdad? Y como que trato de pensar que fue, ¿me entiendes? Como que ujú, analizar, este era el momento, o wow, como que los planes, no pensé que eran tan pronto, o eran más de lo que yo pensaba, ¿entiendes? Y el clic, yo te diría que fue en ese momento de la escuela, en la pandemia, que estaba en la escuela Walter como maestra cuidadora y empecé a adentrarme a nuevas posibilidades y a escucharme, ¿verdad? A mucho más, pues yo, en el momento en que entré a artes plásticas, o sea, yo me di cuenta, esto es lo que tengo que hacer, quiero hacer, tengo una necesidad, pero a la misma vez no quiero dejar lo otro, quiero seguir desarrollándome, ¿me entiendes? Sin dejar caer esto que creé hace mucho tiempo. Ahora me toca volver a empezar, pero en cuanto al arte. Y ujú, obviamente en cuanto a música me falta por siempre, tú sabes, eso es por siempre. Tengo muchas metas, pero ahora mismo estoy con lo que creé y me fue bastante y sigo ahí, pero en bajita. Ahora estoy creando también lo de arte y en ese momento que empecé a estudiar nuevamente, es como que, ok, esto va siempre, cada vez va a ir más serio, tú sabes, porque empiezan a llegar más personas y es como que yo misma me digo, ok, tú no querías esto, pues ok, ahora va más serio, tienes que salirte del molde, o sea, y así es, tú sabes, siempre yo quiero mejorar lo que soy, ujú. siempre. Tengo nuevos planes, nuevas metas, porque crecemos juntos, los nenes ya no están empezando, ya tienen cierto desarrollo, van a querer mucho más. Y yo, por ejemplo, tengo 3 niveles en espacio timing. Y después de eso, pues se gradúan y se van para... Ahora mismo nadie se ha graduado todavía, pero yo quiero que ellos pasen por muchas experiencias, ¿me entiendes? Que son importantes y que puedan salirse de su cajita, de todo esto ahora mismo estamos trabajando hacia eso. Pero en ese momento que entendí y de adulta ahora tengo obviamente muchísimas responsabilidades, muchas cosas, no hay vuelta para atrás, o sea, yo no quiero volver hacia atrás, y yo siempre quiero ir hacia adelante Ujú, y vivirlo. El presente fue el sueño de antes, ¿entiendes? So, hay que vivirlo y como dice mi esposo, es como, no te preocupes, ocúpate, ¿entiendes? Como que ocúpate y descansar y cuidarse muchísimo para poder ujú. seguir, pero sin overwhelm, ¿me entiendes? Como que esto no, yo no quiero que se convierta en lo que es la sociedad, en un trabajo rutinario, en un trabajo que es monótono, o sea, es, siempre crecer. Taimi, háblame sobre eso. Mira, Taimi es mi apodo
artístico me lo pusieron de pequeña, no estaba en mi nombre real, pero después de todo este camino, hace poco, hace como 2 meses, 3, yo digo, déjame buscar qué significa, porque nunca había buscado. Y yo Ujú, soy así de, busqué y significa planta joven. ¿Puedes creerlo? ujú. Es como, porque ya tenía el logo, ¿entiendes? Y es como Ujú, que, y literalmente eso me hizo super clic, porque es como, esto es como un huerto, tú sabes, lo que es el proyecto. Esa semillita que aquella maestra, entiende, a los 14 años sembró, ujú. ahora ya mira, se entiende, ahora yo estoy haciendo eso mismo en muchas otras, tengo mucha responsabilidad. So hay que hacerlo bien y entonces el nombre hace más clic todavía, ¿entiendes? ¿Cuál es tu nombre real? Daniela ¿Y tu Pelá, apellido? Batista Aquiles. Daniela Batista. Daniela Taimí. Sí, Siempre ha sido Taimí. sí, así es, sí. Ahora mismo, en esta etapa que te encuentras con el conocimiento que has adquirido, con las experiencias que tienes, con tus propios proyectos, eh, que has entendido y conocido y experimentado el valor y el resultado que puedes tener a través de la colaboración y de las relaciones de que yo puedo aprender de ti en lugar de que puedo sacarte. ¿Qué consejo le darías a alguien que, que quizás no ha descubierto otro tipo de metodología o que quizás tiene sueños muy parecidos y alineados con con los que tú tuviste en algún momento que hoy, como dices, son tu realidad? Sí. Bueno, mi mayor consejo es que se escuchen. Cada uno tiene, ¿sabes? Estamos aquí por misiones, yo digo, y las visiones que tú tienes, los sueños, son misiones, ¿entiendes? Que tú tienes que, por eso llegaste al mundo y cumplirlas, ¿entiendes? Es como si Ujú, no lo cumples, es como qué pena, ¿entiendes? So, no importa qué tienes que hacer, o sea, siempre para el bienestar tuyo y colectivo. Esa ujú, es porque muchas personas, ¿no? Y el ego viene mucho ahí de, no, pero es que me conviene a mí, esto. Entonces ahí es parte del problema. Y todos tenemos ego, obviamente, pero es estar consciente de qué cosa está sonando más, resonando más el ego y a tu alrededor, ¿me entiendes? Que le estás dando tanta importancia cuando eso es parte de la sociedad. En la sociedad es puro ego. Y eso se trata del consumismo, materialismo, así es que funciona. Pero lo importante es que sí estamos aquí adentro, pero tienes que vivir, ¿entiendes? Y saber quién tú eres, tienes que escucharte, tienes que sacar tiempo para meditar y conectar con el mundo que te rodea. ujú. Entonces, una vez estamos ahí y estamos fuera de la cajita y conscientes de eso, de lo que tenemos que mejorar todos los días, también saber y escuchar nuestras misiones y nuestros sueños y trabajar hacia eso. Es Ujú. mucho trabajo, mucho, mucho. Por ejemplo, ser artista, o sea, eso es lo que soy y es bien difícil. Este, Sí, sí, se me acabaron la batería. no te preocupes. Pero, ok, entonces, nada, ser artista es súper, súper complicado por eso mismo, porque más trabajo de un trabajo tradicional, trabajar para ti significa trabajar el triple, o sea, yo trabajo un montón, pero no me arrepiento porque es lo que siempre quise. Y en algún momento, o sea, vas a trabajar 100% para ti. Yo Ujú, era trabajo un 70 y 30 para la compañía de café, pero antes era cero, ¿entiendes? ujú, Y vamos hacia ese camino. Después, eventualmente, van a seguir, mientras más trabajes para ti, más responsabilidades uno va a tener como individuo, como dentro de esta sociedad. Y de eso se trata para mí, vivir como que tu propósito es mucho mayor que uno mismo. Que ujú. tú no lo haces para ti, lo haces para algo más grande. Es saber dónde estás y estar consciente y trabajar hacia eso. Y en este punto en el que te encuentras, ¿cuál pudieras decir que es tu mejor cualidad? Eh, wow, yo soy bien organizada. Ujú, Bien, es como que todo tengo una agenda. Y es parte, yo soy Libra.
Los libros son así, bien con la balanza, pero eso yo reconozco que no todo es eso y como individuo y como persona estoy consciente de que tengo que salirme de eso también, ¿sabes? Y eso es algo, una vulnerabilidad, ¿sabes? Parte de lo que quiero mejorar, eso de fluir me cuesta mucho, fluir. Mm. Eso de no hacer nada un día, es bien difícil, sí, el no hacer nada, porque yo siempre quiero hacer algo. Ver películas para mí es como, ¿qué? No puedo estar creando y haciendo algo y estoy aquí sentada mirando esto, no. Me cuesta, pero tengo personas que me ayudan y me dicen, estás bien, ¿entiendes? Y eso es bueno tener también personas que te ayuden a seguir y tú me entiendes, que te carguen y tú también después a ellos. Y eso es parte de escoger donde uno va a poner su energía, su tiempo y donde uno va a estar en comunidades, ¿entiendes? Porque muchas personas tienen muchas relaciones que poco a poco uno va sacando en el camino y no es que nos alejemos ni entretengan mi vida, pero tengo otras prioridades y me cuido muchísimo, ¿me entiendes? Si fueras a completar la frase no basta con, ¿qué dirías? No basta con... Déjame pensar, wow, está difícil. Voy a ti, yo voy a ti. No basta... no basta con lograr tus sueños, con un sueño que no basta con eso, tienes que seguir, o sea, no, esa es mi palabra. No Tienes que... basta con uno. Cumpliste ese y entonces vamos a seguir creciendo ese en el huerto, como tú ves todas las cosas que tienes a tu alrededor y vamos a seguir dándole amor al próximo sueño. No nos quedemos ahí. Bueno, querida, gracias por estar aquí. Me encanta todo lo que has compartido. Espero que alguien pueda inspirarse y gozarse de todas estas ideas que has explicado también y te felicito por todo lo que has logrado hasta hoy y me inspira la manera en que ves la vida y ves los sueños y ves los proyectos y también sí hay que emular esa parte de ser una persona organizada y todos los días todos estamos en constante aprendizaje a fluir, porque pues cada quien tiene sus cositas. Yo soy perfeccionista y a mí me gustan las cosas organizadas y querer calidad en muchas ocasiones nos empuja al otro lado de ser perfeccionistas y de exigir de más y entonces de creer que nada es suficiente, o vas por un lado y vas por el otro y uno tiene que ir todo el tiempo sumando y restando para equilibrar esa balanza como mencionaste que de la manera que tú lo ves. Así que nada, muy agradecida de que estés aquí, nos veremos en la próxima. Gracias, un placer. Yes, chao. Bye.